más eficiente de la empresa. Y todos los pensamientos resultan ser como tú justamente te estás viendo y estás pensando de ti. Una chica se me acercó, me dijo: hermano, he venido para tratarme, tengo un problema, me habló de varios temas de salud. Yo le dije: ¿y por qué tú crees que eres fea? Me miró y se sonrojó. Mira, le dije, el que tú estés pensando que en un futuro te vas a operar de la nariz y no tienes realmente una nariz desagradable, es solamente tu creencia. Pero lo que tú has creado al pensar esto, haces que las demás personas, sobre todo los hombres, cuando te miran y dicen: sí tiene algo, no es bonita. Y esto te has hecho tú. Resulta que en el lado opuesto, el hombre que de repente se mira al espejo y dice: bueno, ya sé que el hombre es como el oso, mientras más feo es más hermoso. Entonces sale a la calle y las chicas lo miran. Dicen: ese chico tiene algo especial. Y hay otras chicas que dicen: no, pero es feo. No, tiene algo para mí, no, es muy atractivo para mí. Porque tus pensamientos no solo los diriges hacia los demás cuando piensas, sino lo que tú piensas forma parte de la energía que tú irradias a los demás. De tal manera que cuando una mujer, por ejemplo, en una vida anterior se dedicó a la prostitución y sus pensamientos eran: todos los hombres me miran, todos los hombres, en fin. Y ella en esta vida nace de padres cristianos, estudia en un colegio de monjas. Cuando se pone la falda, pues la usa debajo de la rodilla, no usa pantalones apretados, pero sin embargo cuando camina todos los hombres la miran. Y cuando la enamoran quieren algo más. Y ella dice: ¿por qué me tratan como si fuera una cualquiera? Pero ella no sabe que en una vida anterior se dedicó a la prostitución. Eso pasa porque, como en el cristianismo, el emperador romano Constantino decidió retirar la reencarnación, dejó entonces a aquellos que han seguido esta doctrina, esta religión, dejó un vacío de no poder entender que nuestra vida es una continuidad y que los seres humanos son la suma de las vidas que han vivido. De tal manera, si tú tienes experiencia, pongamos, te resulta tratar fácilmente a las personas de tu mismo sexo y a los que no son de tu mismo sexo, es porque has trabajado contigo. No es casualidad. Un hombre conoce a la mujer porque ha sido mujer, y una mujer conoce al hombre porque ha sido hombre. Pero resulta que a veces hay mujeres que, naciendo en un cuerpo de mujer, no quieren vivir la experiencia de la mujer. Entonces quieren vivir la experiencia en ese cuerpo como si fueran hombres. Entonces, ¿qué dicen? Dicen: no, a mí me gusta jugar fútbol. No, a mí el deporte que más me gusta es el box. Y se molestan cuando se miran al espejo y se ven los senos. Cada uno va creando de acuerdo a lo que cree. Pero si tú has nacido en un cuerpo, tienes que vivir de acuerdo al cuerpo en el cual tú te encuentras, porque esa es la experiencia que te corresponde. Entonces, fíjate que te estoy explicando en el primer punto y en el segundo la solución. Primero, para desarrollar tu voluntad, y segundo, para liberarte de los pensamientos obsesivos. ¿Quieres ponerlo en práctica? Hazlo y compártelo con otros. Te aseguro que tendrán la misma respuesta que tú. Ahora, si tienes mucho sueño,
Dile a Dios: Dios mío, ayúdame, quiero aprender, quiero compartir con los demás. De repente podrías ayudar a tu familiar para que supere los problemas que tiene. La práctica y el desarrollo de los centros de energía. Mira que en este tema, justamente hace unos momentos estábamos compartiendo sobre la práctica en lo que respecta a los centros de energía. Hay algo que también quiero recordarte. Te he mencionado cómo liberarte de los pensamientos obsesivos, pero ¿sabes cómo hacen los hermanos en el budismo? Pero propiamente los monjes, ¿ah? Los monjes, cuando quieren liberarse de un pensamiento obsesivo, agarran un palito y lo prenden. Pero antes de agarrar ese palito, dicen: en este palito está mi lujuria. Y luego lo prenden. Y prendiéndolo, cuando se va quemando, ellos se imaginan que ese fuego está consumiendo sus creaciones, su tendencia a vivir de esa forma. Y el fuego, ¿qué es en relación a Dios? El fuego es una actividad de Dios. El fuego sagrado, cuando alguien lo invoca y este fuego se activa, el fuego sagrado de Dios purifica, transmuta y armoniza. Purifica, transmuta y armoniza. Entonces, ¿cómo puede practicar un ser humano el fuego sagrado en uno mismo? Primero tienes que pedirle a Dios: Padre, te pido que el fuego sagrado, que es una emanación tuya, me envuelva y se active en mí. Y lo que te pido para mí, te lo pido para todos. Porque cuando tú pides solo para ti, eso es egoísmo. Y luego de que has pedido, te imaginas que estás envuelto en fuego. Tú has visto muchas veces una vela prendida. Imagínate que tú estás en esa llama y te vas a imaginar que estás ahí todo el tiempo que quieras, y luego vas a sentir un cambio realmente en ti. Entonces, la actividad del fuego sagrado es una actividad que está regida por entidades superiores. Ahí participan pues ángeles, arcángeles, tronos, potestades, serafines, querubines. Porque al purificar, porque purifica, transmuta y armoniza, significa entonces que también cuando esto ocurre, Dios ha perdonado pecados en ese ser humano. Y en lo que respecta entonces a otra actividad que emplean los judíos, claro, ¿qué hacen los judíos para liberarse de los pensamientos obsesivos? Los que están en Jerusalén y se acercan al muro de los lamentos, le dicen: llévate mis pensamientos. Y comienzan a repetir una oración una vez y otra vez y otra vez. De repente la repiten 40 veces, hasta que ellos sienten que ya ese pensamiento no está con ellos. Explico, porque cada ser humano debe emplear aquello que siente que lo va a ayudar. De repente, una persona cree que el cuadro diarreico le va a desaparecer con furoxona, y otra persona cree que el cuadro diarreico le va a desaparecer con Bactrim. Y si le hicieran
un coprocultivo a los dos, de repente ni la furoxona ni el Bactrim le sirven. Pero al creer, desencadenan las fuerzas de curación que cada uno tiene. Y yo también te voy a explicar cómo se desencadenan estas fuerzas en el punto caminos de la cura interior. De repente tú has querido sanarte de alguna enfermedad, has buscado médicos, homeópatas, médicos tradicionales, naturistas y demás, y no te curas. Bien, hay una energía que todos tenemos, y esa energía te voy a enseñar cómo despertarla y cómo puedes trabajar con esa energía. La respuesta va a ser siempre pura, pero necesariamente tiene que haber un cambio. Y volviendo entonces al tema de la práctica y desarrollo de los centros de energía, que las imágenes que estás apreciando, el cristiano aprendió de Jesús a pedirle a Dios, y el que pide recibe. ¿Querés liberarte del pensamiento obsesivo? Pídele a Dios. Pero cree, si crees lo tienes, porque se hace de acuerdo a tu fe, y si no, el pensamiento continuará en ti. Y los hinduistas, ¿cómo hacen para librarse de un pensamiento obsesivo? Le piden a Krishna y le dicen: Krishna, retira de mí la ilusión. Porque en lo que respecta a la eternidad, lo que ven tus ojos físicos es transitorio. Eterno eres tú como hija, hijo de Dios. Sin embargo, sobre lo que te estoy explicando, al pedir así, si has abrazado el hinduismo y entiendes de que esa obsesión no deja de ser simplemente una ilusión de tu mente, al dejar de pensar en la obsesión, ese pensamiento comienza a perder fuerza, y al perder fuerza, porque ya no piensas en él, comienza a desaparecer. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Estamos entonces viendo el tema de la práctica y desarrollo de los centros de energía. Los centros de energía lo tienen, como lo mencioné casi al empezar la charla, lo tienen todos los seres humanos. En los ejércitos de todos los países existen los grupos especiales. ¿Y quiénes son los grupos especiales? Les voy a contar el caso de un soldado norteamericano que estuvo en la guerra del Golfo Pérsico y le cayó una bala. Le cayó la bala en la cabeza, pero como tenía el casco, no murió. Pero la bala le impactó más o menos a esta altura de la frente. Y con ese impacto, él comenzó a ver cosas del futuro. Y comenzó a pasar en su vida, se dieron muchos cambios, y buscó al médico del ejército de Estados Unidos y le dijo: me está pasando esto y creo que hay una consecuencia tal vez de la bala que me cayó en la cabeza, aunque el casco me protegió, pero estuve inconsciente como 3 horas porque sí, el casco impidió que la bala ingresara en su cerebro, pero fue un impacto fuertísimo que despertó 2 centros de energía en él. Entonces el médico lo derivó con un coronel. El coronel le dijo: a partir de ahora estás en un grupo especial. ¿Y qué decía ese grupo especial? Les decía: ustedes han despertado una capacidad que les permite no solo ver hacia el futuro, sino también algunos de ustedes ya pueden desplazar su mente a voluntad y pueden obtener información sin necesidad de ir al lugar. Entonces le decían: bien, ahora van a trasladar su mente y van a buscar en la mente de Saddam Hussein cuál es su pensamiento.
Comenzaban a decir. Ahora van a dibujar dónde está. Y comenzaron a dar información de él. ¿Estaban ante la presencia de San Hussein? No. Cuando dice la serie que me dice, hermano, mi familiar está en este país y tiene un problema en el brazo. Yo le digo, no solo en el brazo, le duele la columna, le duele la cabeza, está con depresión, tiene esto, su valor de hemoglobina es este. Y luego llaman al familiar, dime, ¿y te duele la columna? Sí. ¿Y tienes esto? Sí. ¿Y tienes esto? Dice, ¿y cómo? ¿Y cómo? Estoy hablando de que en la medida que los seres humanos entiendan de que esta es una herencia de todos, cada uno va a decir, bien, si yo tengo esto, entonces, ¿qué espero? Debo trabajar conmigo mismo. Pero aquel que trabaja para desenvolver sus facultades, para hacer el mal, entonces los centros de energía tienden a desfigurarse y se cierran. Nuestra esencia es una parte de Dios, y Dios es perfecto, y Dios es puro, y Dios es omnipotente y es omnipresente, Él es todo. Y cuando alguien está vibrando con pensamientos diferentes, comienza a generar no solo enfermedad en su vida, sino comienza a crearse un destino de dolor y de sufrimiento. Porque uno crea lo que uno cree. Y continuando con esta práctica y el desarrollo de los centros de energía, te voy a enseñar una práctica que la vas a poder emplear si deseas que estos centros despierten. Pero ¿qué harás cuando despierten? Yo te invito para que tú vayas, si quieres, a las reuniones que tenemos los días viernes. Sin embargo, teniendo la responsabilidad de difundir la religión del amor, también comparto el conocimiento para que mis hermanos entiendan de que hay mucho más allá de lo que ven tus ojos físicos. Y no es ilusión, porque a las personas yo también les digo que pueden confirmar todo aquello que les digo. Entonces, en lo que respecta al desarrollo y a la práctica, cuando un ser humano traslada su conciencia a la esencia que es Dios en cada uno de nosotros, entonces ese ser humano va a tener una ampliación de su propia conciencia. La conciencia la recibimos de Dios mismo, y esta conciencia, dependiendo dónde tú la trasladas, te va a permitir un tipo diferente de información. Te explico. Si tú trasladas tu conciencia a tu cuerpo físico, te vas a ser consciente de los latidos cardíacos, de repente si te duele la espalda, la rodilla, si tienes problemas digestivos, si tienes dolores en el vientre bajo. De tal manera que si tu conciencia está en tu cuerpo físico, pues vas a percibir todo eso. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una mujer está viendo una novela o un hombre de repente ve un partido de fútbol? En ese momento está concentrado y su conciencia no está en el cuerpo. Y en el momento en que se ha concentrado en algo distinto a su cuerpo, el dolor que tenía ya no lo siente. ¿Cómo operan los médicos a los pacientes que son alérgicos? ¿Cuántos médicos preparan al paciente para operarlos a través de la hipnosis? Y la hipnosis es un proceso de profunda concentración. Entonces el médico le está diciendo al paciente, mira, lo prepara primero y le dice, busca qué tema la apasiona o lo apasiona o le importa más. De repente la vida de su hijo o de su hija o de su esposo o el trabajo o lo que fuere, o la religión. Entonces cuando descubre cuál es su interés mayor, el médico le dice, en la sala de operaciones vamos a hablar de tu hija, porque descubrió que ese es, digamos, su interés mayor. Y comienza a hablar
Bien, ¿y cómo está tu hija? Bueno, mi hija despertó bien, estudió en la universidad. Y cuéntame cómo está con su enamorado. Y ya le está cortando la pierna. Y él está conversando. ¿Y qué le enseñó el médico? Le dijo, vas a pensar únicamente en tu hija. Y me vas a hablar de ella. Y es más, vas a hacer como que si estuvieras al frente de ella. Y no acá, en esta sala de operación. ¿Qué hacen los médicos cuando trabajan con hipnosis con los niños? Les ponen una pantalla de televisión y les ponen un programa y les preguntan, ¿qué te gusta? Bob Esponja, los Bayardigan. Le preguntan de todos los dibujos animados. ¿A mí le gusta esto, doctor? Y se lo ponen. Pero antes lo programan. ¿Quién le gusta a su hijito? Eso lo hacen en Europa y en otros países. Entonces el niño está, abre tu boca, sin anestesia, se le saca la pierna de entrada. Y el niño está. ¿Alguna vez te ha pasado que estabas viendo televisión, de repente la mujer viendo su galán favorito, y te llamó alguien, de repente tu madre, tu esposo, tu enamorado, tu hermano, tu amigo, y te gritaba, hasta que se acercó a ti y te dijo, ¿no me escuchas? ¿Cuándo me has llamado? Logras neutralizar el sentido del oído. No escuchas. La hipnosis es un estado de profunda concentración. O sea, en ese momento estabas hipnotizada, hipnotizado. Y volviendo al tema entonces del desarrollo de los centros de energía, si tú le pides a Dios que asista para trasladar tu conciencia a tu esencia, y le dices, Padre, concédeme trasladar mi conciencia a mi esencia, que eres tú en mí, y te lo pido por todos, porque pedir solo por uno es egoísmo. Entonces en ese momento, cuando tú has hecho este pedido y cierras tus ojos y te imaginas una luz blanca en tu interior, vas a llegar a hacer el contacto con él. Cuando haces el contacto con él, en ese momento estás viviendo la unidad, la comunión con el Creador. Que hay cambios, por supuesto que los hay. Sin embargo, el trabajar con los centros, te voy a hablar de cómo trabajaba Krishna, de cómo trabajaba Buda, también de cómo trabajaba Jesús con sus centros de energía. Krishna aprendió de un hermano mayor, un arcángel, y le dijo, enseñarás a tus hermanos cómo trabajar con este centro de energía. Y le dijo que debía ingresar la energía pránica, el prana, que es una emanación más de Dios. Algunos lo llaman la energía de la vitalidad. No importa el nombre que le den, es una emanación más de Dios. Y le decía, la vas a imaginar de un color rojo brillante, y la vas a imaginar que ingresa por la parte, o sea, por el chakra fundamental. El chakra fundamental es el centro que está ubicado al final de la columna vertebral, al final de la columna vertebral. Entonces, se imagina que esa energía ingresa por este centro, le dijo, y que va a subir por la columna vertebral. Pero al subir, va a ingresar por tus centros de energía, y al ingresar por tus centros de energía, los va a vitalizar, de tal manera que se van a comenzar a activar las facultades que son inherentes a todos los seres humanos. Esto lo enseñan en Raja Yoga, lo enseñan en el Kriya Yoga, hay un montón de prácticas de diversas escuelas en la India y diversos países del Asia. Y saben, no es nada complicado. Sin embargo, el proceso es
hacer ingresar esta energía, que debe ingresar también, repito, por todos los centros, para luego descender y salir por el mismo lugar por donde ingresó. Entonces, por ejemplo, ahí se observa, bueno, aquí han empleado mucha imaginación en esta imagen que están viendo ahora. Sin embargo, en lo que respecta a esta energía que va unificando estos centros, esta energía al ingresar por el chakra fundamental va subiendo por la columna y primero esta energía va a salir por los centros de energía que están en la parte delantera. Luego regresan a la columna y pasan al centro de energía que está en la parte posterior del cuerpo. ¿A qué me refiero? La siguiente página, en la siguiente lámina, en esa. Entonces vemos al final un círculo casi a la altura del aparato reproductor. Cuando este centro está sumamente desarrollado, pues hace que las glándulas en los hombres, los testículos, en las mujeres, los ovarios, los estimulan y tiene una función pues ideal. Pero a veces cuando el centro está muy desarrollado, puede generar una desarmonía. De repente el hombre genera más testosterona que los demás, entonces una consecuencia es que se cae el pelo. ¿Y qué pasa con las mujeres? Si este centro está muy desarrollado, de repente el apetito sexual es mucho mayor que el promedio. Pero ¿qué pasa si uno tiene en control estos centros? Sencillamente, nada de eso constituye, pues para ese ser humano, un vivir en forma desordenada. Hay un joven viviendo en comas, estaba trabajando con los centros de energía y él quería desarrollar mucho este centro al final de la columna cuando se enteró que estaba relacionado al aparato reproductor y él quería tener un vigor sexual mayor que los demás y no se dio cuenta que estaba despertando una fuerza. En este caso él estaba trabajando con la energía Kundalini. La energía Kundalini es una energía creadora, es diferente a la energía de la vitalidad. La energía de la vitalidad vivifica los centros, pero la energía Kundalini tiene otro efecto. Es como un fuego que cuando se despierta y uno lo hace ascender, necesariamente despierta los centros. Pero ¿qué pasa cuando este centro no es llevado a un centro de energía superior? Si el centro de energía, si esta energía Kundalini baja, ese hombre puede convertirse en un depravado sexual. Si es una mujer, puede convertirse también en una depravada sexual. Ahí encontramos a las mujeres que son ninfómanas. Un hermano abogado casado, pues se preocupaba porque su esposa salía y le decía: yo no voy a trabajar. Pero no necesitaba trabajar porque sencillamente él le daba de todo. Y le entró la curiosidad de saber dónde se iba a trabajar. Y cuando la siguió, entró a un prostíbulo. No lo podía creer. Entonces luego él entró. Y había, entre todas las habitaciones, habían parroquianos que estaban haciendo cola. Habían como 25 en la cola. Y él decía: ¿y dónde estará mi esposa? ¿Dónde? ¿Dónde estaban los 25? Porque todos decían: ya llegó la linfómana. Era su mujer. Y cuando él se enteró, se enfermó gravemente, porque se enfermó mentalmente, porque no quería contar esta experiencia. De tal manera que se le cruzaron los chicotes. Lo llevaron a un hospital psiquiátrico y el psiquiatra, ¿qué es lo que le dice al paciente? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Y cuando le contó, se curó. Es así que
¿Cuántas veces tú puedes actuar también como un terapeuta? Simplemente escuchando a aquel que tiene ese problema tan grave, familiar, laboral o lo que fuere, porque tú no sabes cuál es el valor que esa persona le está dando al problema que está viviendo. Mientras hay algunos que le dan un valor que al punto que hasta se suicidan, hay otros que lo que viven no les importa. De tal manera que puedes hacer también mucho bien. No te tapes los oídos. Haz con los demás lo que te gustaría que hagan contigo. Entonces, en lo que se refiere a la energía pránica o la energía de la vitalidad, es diferente. No voy a mencionar cómo se identifican los chakras a través de la energía kundalini, porque si alguien tiene que hacer esa práctica, y yo tengo la maestría en ello, y podría orientar a alguien de esa forma, si supongamos esa persona quisiera tener relaciones sexuales, tendría que, si empezó con la práctica de la energía kundalini, tendría que descansar un mes, o sea, un mes sin hacer la práctica para tener relaciones sexuales. Y luego para volver a retomar su práctica de relaciones, o sea, para volver a retomar la práctica de la energía kundalini, debe pasar otro mes. Por eso que las personas que se dedican a trabajar con la energía kundalini muchas veces pues, se abstienen del sexo, porque cuando baja, repito, puede convertirse esa persona en un sátiro sexual. Yo, cuando en una oportunidad en un lugar donde estaban vendiendo libros, me encontré con un hermano. La persona que vende libros ahí me dijo: Carlos, quiero presentarte a este amigo, es del grupo de los gnósticos, y le he hablado de ti, quería conocerte, mira qué casualidad que se ha encontrado con él. Entonces nos presentó, nos saludamos, estábamos conversando, y de un momento a otro me di cuenta que su energía kundalini había bajado, porque él estaba trabajando con la energía kundalini. Entonces comenzó a tener una erección, y se retorcía, y decía: aquí no, aquí gira en sentido de las agujas de reloj. Luego regresa a la columna y pasa a su contraparte, que es en la parte posterior, gira también en sentido de las agujas de reloj. Luego regresa a la columna, asciende y sale por la garganta. Gira en sentido de las agujas de reloj, regresa y sale por la parte posterior de la garganta. Sigue subiendo y sale a la altura del entrecejo. Y saliendo a la altura del entrecejo, sale por su contraparte, la parte posterior del cerebro. Luego regresa y sale por la parte superior de la cabeza. Pero cada vez que ingresa en un centro, siempre lo hace girar en sentido de las agujas de reloj. Luego regresa y va a la contraparte, gira en sentido de las agujas de reloj, regresa y sale al final por la parte superior, y al salir hace girar este centro en sentido de las agujas de reloj, y luego regresa bajando por toda la columna vertebral y sale por el centro que está ubicado al final de la columna, conocido como el chakra muladhara o chakra fundamental. Entonces, sobre estos centros, cada centro permite, cuando es vivificado, determinadas facultades en el ser humano: la intuición, el desdoblamiento consciente, la clarividencia, lo que te mencioné, que al mirar un cuerpo puedes ver no solo los colores del aura, sino ver en qué condición está su hígado, su vaso. Puedes trasladar tu energía mental a otro lugar y observar y escuchar lo que pasa ahí. ¿No te estaba mencionando el caso de este soldado que le cayó una bala en la cabeza y el casco lo protegió? Le despertó 2 centros. ¿Pero qué pasó? Luego él pidió su baja y renunció, porque dijo: yo no quiero emplear estas facultades en esto, yo quiero emplearlas de forma positiva. ¿Dónde está trabajando? Está trabajando con la policía. ¿Y qué hace con ellos? Lo que hace es, cuando le dice: ¿sabes qué? No tenemos ninguna pista
de este asesino en serie. Entonces él los ubica, está acá, van y lo agarran. Dicen la policía, qué eficiente. Hace tiempo, cuando Abimael estaba cercado, me buscó un hermano de la policía de inteligencia y me dijo: Carlos, queremos preguntarte si es que en la casa donde ahorita la tenemos, estamos en observación, ¿está Abimael o no? Porque allí se encuentra la bailarina, ¿cómo se llama? La redoleca, y me dijo: ¿está o no? ¿Estamos perdiendo el tiempo o no? Yo le dije: no, le dije, bingo, ahí está. Lo van a capturar. Sin embargo, hay hermanos que están participando en la misión también. Yo les hablé también de la muerte del Papa Juan Pablo II, un año antes de que pasara. Levanten la mano los que me escucharon cuando les anuncié eso. ¿Alguien se acuerda? Por ahí. ¿Se acuerdan que les hablé también de la crisis que se iba a desencadenar en Estados Unidos con respecto al aspecto económico? Y se dio. O sea, ¿se puede acceder al futuro? Sí se puede. ¿Qué dijo Einstein? Einstein dijo que el tiempo es relativo. Si el tiempo es relativo, entonces se puede trasladar la conciencia no al tiempo tridimensional, sino se puede pasar la conciencia al futuro o al pasado. ¿Y qué ocurre cuando tú logras esto? Sencillamente, no solo puedes ver los acontecimientos que le esperan a la raza humana, sino adelantarte a esos hechos. Hay un hermano brasileño, creo que es, que anunció un terremoto en Lima y dijo, no terremoto, dijo el terremoto, en señal de que iba a haber una catástrofe. Y la pregunta es, ¿mintió? No mintió. Pero el futuro se modifica cuando Dios concede la gracia. Lo que él vio es real. ¿Saben por qué este hermano está anunciando catástrofes? Y ha anunciado varias. Porque él en una vida anterior vivió en China y resulta que se fue a un poblado un poco distante de su aldea, que vivía en una ribera del un río. Y cuando estaba de regreso, en la parte alta, observó cuando justamente se producía el desborde de este río, que arrasó con su aldea, con su poblado. Miles murieron, desaparecieron todos los miembros de su familia, todos murieron ahogados. Ahorita traigo. Entonces él sufrió tanto, vivió muchos años más, él se trasladó, no quiso vivir ahí, se quedó sin familia, sin esposa, sin hijos, sin padres, tíos, abuelos, todos murieron. Entonces se trasladó, pero cuando murió, en la colonia donde él fue, porque hay un lugar para cada uno de los hijos e hijas de Dios, le pidió a Dios tener el don de poder avisarle a los demás cuando un acontecimiento, una catástrofe fuera a desencadenarse. Así es que lo que él ha dicho no es ilusión. Nostradamus accedió a la verdad, claro. Nostradamus mencionó acontecimientos que se han cumplido, algunos de estos, pero hay otros que se han modificado. De tal manera, las profecías fueron escritas, ¿saben hasta cuándo? Hasta el año 2012. O sea, de aquí hacia el futuro van a tener que escribirse nuevas profecías, porque el mundo sí se iba a destruir el año 2012 y no ha pasado. Se han modificado. Dios ha derramado abundante misericordia. A ver, ¿alguien se acuerda de la escuela a la cual ellos pertenecen? A Nieves San y Powell. Teosofía.
pertenecen a la escuela teosófica, una doctrina filosófica. Entonces lean lo que respecta a los chakras. Les pido que lean también el cuerpo astral, que es otro libro de Powell, y el cuerpo mental, que es otro libro de Powell. Si tú supieras qué cosas puedes hacer con tu mente, te sorprenderías. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú fueras un arquitecto o arquitecta y que se te acerca alguien y te dice: quisiera que me construyas un edificio de 15 pisos, quiero que me hagas departamentos muy cómodos, quiero todo lo más moderno que pueda haber en el momento, y hazme el diseño. Entonces el arquitecto se sienta y comienza a trazar, a diseñar, y luego de hacer los planos hace una maqueta. Se acerca el cliente y le dice: esto es sí, mira, tengo también en computadora una imagen tridimensional de cómo se veía por dentro los departamentos. Y él le dice: estoy de acuerdo, quiero esto. Luego contrata a un ingeniero, el ingeniero llama a un maestro de obra y él a los albañiles y todos los que tienen que trabajar, y después de repente de año y medio ya tienen el edificio levantado. ¿Dónde empezó? En la mente de un hombre. Por eso que los seres humanos se convierten en co-creadores con el Creador. Y cuando tú entiendas que cada pensamiento tuyo en algún momento se va a materializar, entonces tienes que reflexionar en cada pensamiento que tienes. Solo que los pensamientos, como en este caso, no se han materializado en ese momento, tardó 1 año y medio. Y si tú en este tiempo no has logrado algo que tú anhelabas a través de los años, es porque nunca dijiste: voy a lograr esto en 1 año, voy a tener esto en 6 meses, voy a viajar el próximo año a mediados. Pero dijiste: voy a viajar, lo voy a tener, pero nunca dijiste cuándo. Sí, claro. Si lo hubieras dicho, entonces lo que tú creaste en algún momento hubiera comenzado a materializarse para ti. Pero ¿alguien te lo enseñó? Nadie. ¿Y cuántos dicen: hermano, yo tengo 38 años y no sé qué hacer con mi vida? ¿Y qué pensaste tú hacia el futuro? Nada. Esa es la respuesta, nada. Tú creas, lo que tú crees se hace de acuerdo a tu fe. Te he mencionado la práctica que enseñó Krishna a los hermanos en la India hace más de 6.000 años, hace 6.000 años aproximadamente. No te recomiendo la práctica de la energía Kundalini, porque, como te repito, representa una disciplina muy seria para aquel que va a poner en práctica. ¿Qué enseñó Buda para desarrollar los centros de energía que te convierten en un ser humano excepcional, que te permite ver el futuro, el pasado, el presente, ver las enfermedades, intuir la verdad, desdoblarte conscientemente, sanar a los enfermos? Pero no olvides, si venimos de Dios, entonces significa que como Él es perfecto, también participamos de su perfección. ¿Por qué? Porque venimos de Él, que es perfecto. De lo que han enseñado algunas religiones, que perfecto solo es Dios. Y cuando tú crees que es perfecto, entonces estás estrangulando la energía de Dios que está en ti. De tal manera, si tú quieres decir: Dios mío, tú eres perfecto y yo vengo de ti,
y al venir de ti participo de tu perfección, no pecas, estás diciendo la verdad. Pero ocurre que en diversas religiones han dicho lo contrario, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Esto lo han dicho hermanos con karma, pero nunca lo dijo Jesús, nunca lo dijo Buda, nunca lo dijo Krishna, nunca lo dijo Mahoma y aquellos a quien nuestro Padre envió. De tal manera que si tú abres la puerta para la imperfección, eso vas a tener. Una señora me dijo: hermano, he venido para que me ayude, yo tengo dolores en mis piernas y mis dolores vienen a las 10 de la noche y se van ya en la mañana. Y yo le dije: entonces tu dolor marca tarjeta. Y ella me dijo: hermano, eso es lo más raro, no sé por qué, pero a las 10 me empieza a doler. Yo le dije: tú estás creando esto en tu propia vida. Las personas que dicen: me enfermo 3 veces en invierno, siempre me da asma en invierno, siempre me duelen los huesos cuando hace frío, eso tienen, porque cuando tú hablas, tu cuerpo tiene una conciencia celular. ¿Quieres un ejemplo? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona come algo y dice: esto me ha caído mal? Al pensar y al expresarse así, entonces el páncreas ya no genera jugos pancreáticos de buena calidad y se perjudica la digestión. ¿Y quién se lo hizo? El mismo ser humano. Y luego dice: estoy tan preocupada que creo no voy a poder dormir. Y no duermen. ¿Y quién se lo hizo? El mismo ser humano. Uno crea lo que uno cree, se hace de acuerdo a tu fe. Así es que, en lo que respecta entonces a los seres humanos, cuando estos conocimientos sean generales, muchos van a cuidar cada uno de sus pensamientos. Como decía Jesús, han de dar cuenta hasta de sus palabras ociosas. Por eso depende de ustedes. Pero repito, Jesús nunca dijo: el ser humano es imperfecto. Si venimos de Dios, entonces necesariamente tenemos que participar de su perfección. Ahora bien, ¿qué recibimos de los padres? Solo la parte biológica, nada más. Color de piel, de ojos, en fin, hay un factor hereditario. ¿Qué enseñó Siddhartha Gautama Buda? Buda sabía de la existencia de estos centros de energía, porque para aquel que tiene la doble vista, cuando uno mira a una persona, uno puede saber qué centro de energía está desarrollado o no. Se me acercaron unas monjitas que ven a la Virgen María, que ven cuando se acercan los ángeles. Entonces se me acercaron y yo le dije: ¿tú ves a la Virgen María? Sí, hermano. Y la estaba viendo a mi lado. ¿Y la estás viendo? Le dije: está acá a mi lado. Sí, me dijo. Pero también la has escuchado. Sí, es verdad. Y me miraba y estaba con una sonrisa de felicidad. Y le dije: y me estás mirando y estás feliz, pero ¿por qué estás sorprendida de ver mi aura similar a la de Jesús? Y me miró y me dijo: es que a nadie más se la he visto así, solo al Señor. ¿Qué significa? Que hay personas que tienen facultades. ¿Y cuántos hay que dicen: mira, como yo veo a Jesús, creo que mi camino es ser sacerdote? No. ¿Por qué? ¿Por qué? El hecho de tener facultades no significa que uno necesariamente se ponga un hábito o una sotana. Es más, Juan Pablo II sabía que en la iglesia había un porcentaje altísimo de sacerdotes homosexuales, y Jesús no era homosexual, no dio ese ejemplo. Juan Pablo II no es un ángel, lo va a ser, pero él tenía una responsabilidad
Por eso cuando él visitaba los diversos países, él lo hacía porque también nuestro Señor le dijo: esta es tu misión, es tu responsabilidad. Viaja y difunde el Evangelio, porque tú eres el Papa peregrino. ¿Y quién entonces es el Papa Negro? El Papa Negro, Benedicto XVI. Cuando estábamos en la reunión, nos reunimos los días viernes, yo les dije: antes de que termine el mes de febrero, el Papa Benedicto va a dejar el papado. ¿Quién me escuchó de los hermanos que fueron a esa reunión? Y cuando llegó esa fecha, se anunció al mundo que él renunciaba al papado. ¿Quién me escuchó? El tema es que él es el Papa Negro, fue el Papa Negro, porque él fue un soldado de Hitler y él mató a 96 seres humanos como soldado de Hitler. Papa Negro en razón del mal que hizo a los demás. Ese pecado no lo ha pagado, lo pagará en vida futura. Sin embargo, el Papa actual sabe que hay un porcentaje altísimo de homosexuales en la curia y en todos los estamentos. Ellos tienen hasta su grupo bien cerrado, y para entrar tienen que ser, ya saben, homosexuales. Estamos hablando de que la labor de él es sacarlos a todos ellos de ahí. ¿Lo cumplirán? Esperemos que sí. Porque además de la homosexualidad, ¿cuántos de ellos que han violado niños, que han hecho simplemente sacarlos de su parroquia y pasarlos a otra, y cuando eran descubiertos los enviaban a otro país? Eso está mal. Entonces, en lo que respecta al tiempo, Dios es misericordioso y sabio. Muy pronto, también, así como Dios concedió el apolio, inventara la vacuna para contrarrestar esta enfermedad, pues también el cáncer va a desaparecer de la tierra. ¿Cómo? ¿Con un medicamento? Sí, con un medicamento. Dios es misericordioso. Mira, te lo estoy diciendo con tiempo. Y la pregunta es: ¿y es misericordia de Dios? Sí lo es. La penicilina y todo lo que ha llegado a la tierra es misericordia de Dios. Y cuando tú le preguntas de repente al médico: ¿y cómo has descubierto esto? Si el médico te dijera la verdad, de repente te diría: ¿sabes? He recibido este mensaje. Inmediatamente sus colegas van a decir: estás loco, porque debes ir a un tratamiento psiquiátrico. Ahora, yo tengo muchísimos amigos médicos que me envían como pacientes a sus familiares directos y me dicen: Carlos, la ciencia tiene un límite. Mi padre se va a morir, no lo pueden operar, por favor, atiende. Carlos, ¿sabes? Quiero que atiendas por favor a mi esposa, tiene un problema cardíaco y no quiero operarla. Y luego que confirman que sus familiares están sanos. Entonces, en la página web religionamor.org, muy pronto la vamos a activar, vamos a colocar también los testimonios que en la religión del amor han sido sanados. Testimonios como por ejemplo el de una hermana, se llama Teresa, y acá está su madre biológica, que cuando Teresa se acercó a mí junto con su mamá Pilar, su hija tenía una pierna más pequeña que la otra por 3,5 centímetros. Y luego de que oramos una vez, esa pierna creció al tamaño de la otra, ¿no es cierto?
Su hija nació con displasia de cadera. Y luego de la atención en el examen que dijo el médico que tenía, ya no tenía displasia.